Hola Elena, ¿cómo estás? Hola María, muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, súper bien, muy contenta de entrevistarte, de que estés aquí conmigo un ratito de charla, para darte las gracias otra vez y esta vez públicamente en mi canal, en mi burbuja ordenada, por lo que ha significado para mí. Y me gustaría también que las personas que nos están escuchando conozcan tu historia y que se puedan inspirar de mucho, mucho que tienes que aportar. Así que muchas gracias por este ratito. Gracias a ti por invitarme, un honor estar y un honor siempre escucharte. Es un privilegio siempre escucharte bueno, y escuchar toda esa experiencia que tienes en relación a lo que has hecho conmigo es esas cosas que le dan sentido a lo que hacemos. Así que gracias a ti, María. Pues sí. Bueno, pues nos conocimos por una amiga común, por Hanna, y por poner un poco así en contexto, yo empecé a hacer yoga contigo. Yo había intentado hacer yoga antes con otras personas. Lo que pasa es que yo, antes de mis cambios, de empezar a mirar un poco hacia adentro, no aguantaba ni 30 segundos. La parte de la meditación, la de la relajación, eso de estar mirando la vela, bueno, para mí eso era un horror. Y la parte del cuerpo, sobre todo, lo que yo aprendí contigo, por eso quiero darte las gracias, fue a querer y amar mucho a mi cuerpo. Entonces, bueno, yo hice mi primer curso de inteligencia emocional en mayo de 2021 y el segundo curso lo hice en noviembre. Esos 6 meses yo estuve leyendo, aprendiendo, curando un montón de heridas emocionales, aprendiendo un montón de crecimiento personal, un montón de cosas. Y cuando empecé a hacer yoga contigo, lo que más me gustó fue que tú tienes mucho respeto por el proceso, por cómo estás en cada momento. Que tan fácil como que el martes no está igual que el jueves, solo tengo aquí, como que tu lado izquierdo no está igual que el derecho un martes que un jueves. Entonces, a mí me ayudaste muchísimo con la conciencia corporal. Es algo que entiendo que tú has trabajado mucho. Entonces, ¿qué nos cuentas de esa parte? Bueno, es que para mí esta frase que acabas de decir, o sea, si yo pudiera ponerle un titular a mis prácticas, ven a mi yoga y obtén, pues eso precisamente que tú te llevaste es lo que quiero transmitir desde que empecé a compartir mi práctica, es conciencia corporal. O sea, todo lo demás, ¿no? Hoy en día, además, con el yoga, que vemos, entre comillas, tanto postureo, ¿no? De posturas perfectas, de posturas imposibles. A mí el yoga lo que me enseñó no es hacer el pino con las orejas, que también puedo Que hacer el también pino y es que muy tú haces de satisfactorio. todo y lo haces que Exacto. parece fácil, ¿eh? Hace como... Bueno, eso es la práctica, ya sabes, no hay otro misterio, la práctica y la entrega. Pero sí hay algo que me ha enseñado sin duda el yoga y bueno, después ya sabes, hemos ido aprendiendo otras cosas que van sumando, pero es eso, es la conciencia del cuerpo y sobre todo el respeto. Yo tengo grabada una frase de mi maestro, que el cuerpo es un templo y lo repito muchísimas veces en las clases. O sea, he venido aquí a cuidarme, a mimarme, a sentirme y a moverme desde ahí, ¿no? Y Total. aceptando que lo que tú has dicho, que el martes no puedo levantar el brazo más de esto y el jueves de repente me puedo estirar y más las mujeres también, ¿no? Que somos mucho más cíclicas, pues a escuchar, a respetar y a fluir ahí con el cuerpo y con cómo me siento en cada momento. Entonces, es que contentísima de que eso sea lo que te ha llegado. Totalmente. Además, a mí me hacía mucho falta porque yo venía de tratarme un poco regular, de exigirme mucho. Y además, como hacemos una cosa, la hacemos todas. Entonces, cuando integras algo así, se nota en todas las áreas de tu vida. O sea, yo eso de respetar el proceso, cómo estás hoy, escúchate, para Ujú, mí fue brutal. ujú, Y estuve contigo, pues eso, unos 6 meses o así, que realmente me hubiera gustado seguir. Y ahora que estamos aquí cerquita, no descarto volver. ujú, Pero gracias a amarme tanto, a quererme tanto, a escucharme, a darme cuenta de cómo a sanar a un nivel tan profundo, yo me di cuenta que yo era una nadadora y que mi deporte era la natación y fue como un poco la catapulta para llegar a mí, a lo que a mí me hace más feliz. ujú, Aunque es verdad que ya te digo que a mí compaginarlo con, ahora que estoy haciendo fuerza, con yoga, en fin, creo que está muy bueno hacer diferentes deportes ujú. y compaginarlos todos. Y bueno, otra cosa que aprendí de ti, que me encantó en el retiro que estuve, estando a retiros contigo,
En el primero fue un antes y un después en mi vida, porque, bueno, hubo dos momentos. Yo estaba muy quemada porque acababa de dejar mi trabajo, estaba de baja laboral y estaba ahí encontrándome, formándome. Y todavía yo trataba de convencer a las personas que había en mi entorno de por qué tomaba las decisiones que hacía y tal. Y había un cartelito que lo dejaré por aquí, que le hice una foto en el lugar del retiro que ponía poesía hortelana. Mm. Los melones y las sandías niegan la existencia de las calabazas y las calabazas callan y siguen creciendo. Es una chorrada, pero a mí eso me hizo tanto clic de decir, enfócate en ti, en crecer tú y Mm, no te preocupes por los demás. Y me mm, acuerdo que lo hablamos, que le hicimos una foto, estábamos todos ahí con la... Eso para mí fue alucinante. Bueno, una chorrada que estaba ahí tampoco fue, simplemente era una de esas cosas que uno se encuentra, ¿no? mm. Y la otra fue la clase de baile. ¿Cómo definimos esa clase de baile? Porque no es biodanza, ¿no? No es una clase de baile, si me permites que te corrija, Sí, es, claro. es una meditación dinámica. O sea, ese sería así técnicamente, una forma de hablar de ello, sería como una meditación dinámica, sí, que es una forma de traer la atención al cuerpo y la mente, por lo tanto, al cuerpo a través del movimiento, igual que están las meditaciones sentadas que todo el mundo conoce, ¿no? Lo típico de ver los yogis con las piernas cruzadas y meditar y demás. Yo he encontrado también que una forma muy buena de llevar a las personas hacia adentro es a través del movimiento. Quizás hoy en día es más fácil, incluso, ¿no? Más asequible que a través de la quietud y de la postura quieta. Entonces, eso que hiciste conmigo y que de hecho hago en todos los retiros es como la catarsis Ujú. del retiro, ¿no? Después de que estamos pues casi 48 horas juntos, llevando la atención al cuerpo, pues trabajando diferentes dinámicas, es el momento como de todo eso que se ha ido moviendo por ahí, que quizás se empieza a soltar un poco, ¡fum! Lo Liberarlo. dejo que explosione a través de la música. Obviamente es una meditación muy concisa, trabajando diferentes partes, tú lo sabes, no quiero desvelar muchos secretos. No, no, pero esa meditación, es que yo recuerdo, claro, que bailábamos, era activa, bueno, por eso le he dicho baile. Esa Sí. meditación fue además en un momento en el que yo estaba como muy... Yo fui a ese retiro sin saber a qué iba. Además, tenía clase del máster de neurocoaching ese fin de semana. Mm, Y yo no suelo faltar nunca a ese tipo de compromisos, pero mi alma es como que tienes que ir, tienes que estar. Y me apunté 2 o 3 días antes. Y sí. cuando estaba allí, yo recuerdo que estaba así como observando, como diciendo, ¿ves para qué he venido yo aquí? O sea, yo sé que he venido a algo, ¿no? Y había un grupo de mujeres mayores con el que tuve una conversación de la maternidad. Y Mm, cuando hicimos ese baile, a mí me vinieron muchos recuerdos, yo no sé si de otras vidas, recuerdos míos de pasados, de posibles futuros, yo no sé mm, explicarte lo que yo sentí, pero yo ahí viví una serie de experiencias, una serie de sensaciones que yo decidí que no había venido, o decidí, o acepté, o comprendí que yo no había venido en esta vida a ser madre. Y fue un punto de inflexión muy bonito, porque fue desde una serenidad, desde una paz. Y luego es mm, verdad que vinieron unas semanas de mucho movimiento, de meterme de lleno en el tema, averiguar si por qué no era para mí, por qué había pensado en el pasado que sí era para mí, mm, tomar la decisión, hablarlo con mi pareja y decirle, mira, con Dani, que es mi pareja actual, yo siento que no he venido a ser madre por estos motivos. Averíguate tú mm, tu sentir, si tú sientes que si es para ti, pues igual tenemos que separar nuestros caminos. Y si tú mm, tampoco quieres ser padre, pues tan amigos y seguimos juntos. Y entonces mm, él también hizo su trabajo. En fin, fue un punto muy importante en mi vida. Entonces, mm, fíjate qué decisión es más importante a nivel de cuerpo, volver a la piscina, a nivel de la maternidad. Y mm. hay otra más. Mira, yo en su momento cuando dejé mi trabajo me hice una vision board de personas a las que yo admiraba porque habían dejado su trabajo y habían cambiado su vida. Y una de esas personas, mira quién es, Esa foto. la que pillé de Esa Google era Imágenes. la foto de mi antiguo LinkedIn, creo. Así, O pues de... fíjate, Sí. la que pillé de... Y... Y tengo puesto, sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados y que tus sueños sean más grandes que tus miedos. bravo, bravo. Entonces, es verdad que me inspiraste mucho también, me inspiró mucho conocerte porque tú diste un cambio laboral importante y me gustaría pues que Mm, nos contaras, que al final es el objetivo un poco de la entrevista también, inspirar a mujeres mm, que están en esa
sensación de no sentirse valorada, realizada, feliz en su trabajo y Ujú. ese cambio. Entonces, pues cuéntame tú si quieres a qué te dedicabas antes. Sí, bueno, antes de nada, que con esto que estás diciendo de inspirar, o sea, que yo creo que así es la vida, es que nos vamos inspirando en personas que llegan y llegan como de forma mágica, porque yo a veces ya no sé ni cómo describirlo, yo creo mucho y cada vez más en las sincronicidades y en que aparecen las personas, aparecen las oportunidades en el momento justo donde Ujú, podemos prestarles atención y eso pues supone muchas veces pues cambios, ¿no? Abrirnos a oportunidades que antes no concebíamos. claro. Entonces, estoy segura que en ese caso yo he sido para ti quizás eso, igual que sin duda en mi vida pues ha habido también otras personas, ¿no? Que con una, a veces con una palabra, con una frase, con un abrazo, con un lo que sea, ¡fum! Entonces, pues mira, yo siempre digo, en mi antigua vida, Ajá. en mi antigua vida, antes de ser madre, que por cierto es un acontecimiento también que sin duda, ha sido importantísimo y decisivo. Yo era científica, ¿no? Y de hecho hay una parte de mí que se sigue considerando así. Dentro de los científicos yo era siempre la hippie y luego dentro de los hippies soy la científica. Ok. Entonces, como, creo que esa parte no ha dejado de estar nunca ahí, ¿no? Mi mente también curiosa y analítica, pero hace mucho tiempo que acepté que hay cosas que la mente no puede entender. Entonces eso no me supone el conflicto que a lo mejor me supuso en un momento dado. Entonces sí, estudié química, de ahí empecé un doctorado y estaba, ciencia, me gustaba muchísimo el pensar que con la ciencia, y suena así como muy típico, pero es que es la pura realidad. O sea, yo tenía una necesidad de hacer algo significativo, de ayudar de alguna forma a la gente. Entonces, en ese momento, lo que yo sentía que podía ayudar era la ciencia y, de hecho, me enfoqué en la investigación del cáncer. Porque, bueno, aunque por suerte no había tenido ningún caso en la familia, pues evidentemente sigue siendo, ¿no?, la enfermedad de esta era. Y bueno, y era como, yo quiero contribuir en que esto cambie, o poner mi granito de arena en curar, ¿no? Cuando era una muy joven y pensaba Podemos que cambiar el mundo. que podemos cambiar el mundo, exacto. Entonces, pues eso, ahí me metí de lleno y sin ninguna duda. Y cuando iba llegando un poco al top, digamos, ¿no? Acercándome con muchas sincronicidades también que me hicieran llegar hasta, pues para mí, la meta, que era trabajar en el CENIO, que es el Centro Nacional de Investigación Oncológica. Entonces, wow, llegar ahí era lo más de lo más, ¿no? He llegado a donde creo que tengo que estar. Y para ir introduciendo, ¿no?, la segunda parte, pues a la par que yo iba profundizando en ese camino de la ciencia, ya hacía muchos años que había empezado también a practicar yoga. Al principio, desde una forma, bueno, pues como me siguen llegando a mis alumnos, ¿no? Me duele la espalda, tengo molestias aquí. Y bueno, te estoy hablando de hace, wow, no le he hecho el cálculo, entre 23 25 años ya. Sí, muchos, 25 años casi, ¿no?, que empecé a practicar yoga. Wow. Y no es como ahora, que hay cientos de miles de centros de yoga y todo el mundo sabe lo que es yoga, ¿no? Era como, ¿qué es o qué es? Entonces yo entré ahí bueno, pues un médico que me lo recomendó, me recomendó ejercicios y claro, pues lo que pasa, me di cuenta de que no era solo hacer posturas, de que iba mucho más allá, de que me llevaba a estar sentada, a vaciar un poco los pensamientos, a conectar. Entonces todo esto pues iba a la parte de la ciencia. No sé de cuánto quieres que te cuente, María, porque empiezo a hablar. Yo me quedo para más escuchándote, así que todo lo que tú sientas, sigue. Bueno, un poco así como me va viniendo, ¿no? Porque obviamente pues son muchos años ahí de compaginar, digamos. Entonces, apareció una persona para mí fundamental, sin duda, en mi cambio, como tú dices, esas personas que te inspiran, que es Danilo Hernández, que ha sido mi profesor y sigue siendo mi maestro. Es un swami, o sea, es una de estas personas que en la India les ponen una alfombrita roja porque ha alcanzado un grado de conciencia que no es el que tenemos, ¿no?, habitualmente los demás. Y es la persona más humilde y más normal del mundo. Claro. Entonces, para mí él fue una inspiración tremenda. Yo llegué a sus clases ahí en Madrid, yo trabajaba en Madrid,
Y no era personal, no se dirigía a mí, éramos 70 en clase, imagínate, pero yo siempre sentía cuando me sentaba ahí en sus clases que me estaba hablando a mí, o sea, siempre me llegaba como el mensaje a mi cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a profundizar en el yoga, me apunté a hacer una formación con él y todo esto seguía a la par de mi camino en la ciencia. La ciencia empezó a descontentarme, o yo empecé a estar cada vez un poco más insatisfecha con el sistema. No era lo que yo pensaba, ¿no? A mí me seguía encantando el trabajo, pero me daba cuenta que me topaba con esas capas que yo no conocía, pues de las farmacéuticas, al fin y al cabo de la economía, o sea, todo era política, economía, y entonces todo eso pues me iba mermando. Y a la par, pues yo iba profundizando en el yoga, ¿no? Entonces, ahí pues se dieron muchos meses la verdad que hace tanto tiempo que se dio de forma muy orgánica, porque realmente hubo un momento en el que empecé a cuestionarme si realmente quería seguir por ahí, si quería seguir en la ciencia, porque sentía que no, que esa motivación que yo tenía o ese por qué yo había entrado ahí no era válido, ahí era hacer dinero, ¿no? Y entonces, claro, eso fue un puñal Claro. a ese motivo primario por el que yo estaba ahí. Entonces, bueno, no sé si quieres que siga. Simplemente quiero decir dos apuntes, porque al final Sí, también esta charla me gusta como sacarle el jugo, ¿no? Y el aprendizaje a todo. Que has dicho que es como un puñal, al final muere una parte de ti. Es un sí, desapego que hay que hacer. Hay un desapego sí. de decir, yo tenía esta expectativa, la expectativa no se ha cumplido, no se va a cumplir, no se cumplirá, no es posible. Ujú. Entonces hay que dejar morir una parte. Yo siempre Exacto. digo, como me gusta mucho todo lo acuático y buscar todas las metáforas con el agua, que el agua hierve a 100 grados, no hierve a 99. Para que Ujú. salgan las burbujas, Hay tiene que que, llevarlo tiene ahí. que cambiar de estado y hay que romper una parte y dejar de ser líquido y ser gaseoso y hay que cambiar. Entonces, y es verdad que también has comentado que no podemos cambiar el mundo. Bueno, podemos cambiar nuestro mundo, nuestro Exacto. territorio, y siento que tú has cambiado a muchas personas, te has cambiado a ti, ese es tu mundo. Has cambiado tu mundo, tu universo, tu burbuja, estás cambiando a muchas personas que nos dejamos acompañar por ti. Ujú. Y entonces, ese para qué, ese propósito, bueno, lo has canalizado en otro lugar. ¿Y a qué edad más o Ujú. menos fue el cambio laboral? O no sé si llegaste a trabajar entonces Sí, de... sí, sí. Yo estuve 4 años ahí en el CENIO, no llegaron a 4. Y ¿Vale? además es que me lo había puesto así como una meta es como cuando viene alguien a clase de yoga y me dice, voy a probar una clase y yo le digo, no, que va mínimo un mes, porque en una clase no vas a saber realmente si es para ti y si puedes Claro, prueba 3 meses, ¿no? Pues yo un poco esa mente práctica la tengo ahí también desde siempre. Entonces cuando yo entré en este trabajo fue como mínimo 2 años para realmente saber si es por aquí, si no es por aquí, porque ya tenía algo ahí, ¿no? Ahí que era como sí, me gusta, pero es difícil de ponerle palabras, ¿no? Ahora sí, sé lo sí. que es que realmente pues no era por ahí, pero como tú Que has dicho, tenía había que una vivirlo. incoherencia, había una incoherencia, Exacto, porque tú estás en tu sitio ahora en exacto, el yoga y tú no dices, voy a probar 2 años y ya está. O me exacto. voy a obligar a probar 2 años. No. Exacto, pero tenía que probarlo, como Claro, tantas claro, otras cosas que después han pasado en la vida y que tengo clarísimo es lo que tú has dicho. A veces, por lo que sea, o somos personas que necesitamos probarlo, llegar hasta cierto punto y ahí es donde claramente sientes, mira, pues no es por aquí. claro. Si te paras antes es mucho un juicio mental, ¿no? Yo necesito vivir las cosas, no todas, pero Sí, pero muchas de ellas necesito vivirlas, llevarlas al cuerpo. Y ahí, sin saber que eso es lo que estaba haciendo, en realidad es eso mismo lo que estaba haciendo. O sea, fue vivir esa fase que tuvo cosas muy buenas, pero ya te digo que a la par, pues empezaba todo ese descontento y también cada vez más ese camino hacia adentro. Yo tenía ahí, empecé con 29 años, 28. Uf, ya las fechas se me van, pero sí sé que dejé el trabajo con 32. vale. 32. ¿Y tú cobrabas bien? ¿Tenías Yo buen...? cobraba bien. El otro día me encontré una nómina y fue como... Sí, sí, sí. No, tenía un buen puesto. Yo te digo, o sea, sí, se puede llegar más lejos, por supuesto, Sí, pero
pero para mí estaba muy bien, sí. Ujú. Entonces, renunciaste a ciertas comodidades, cierto estatus, ciertas, bueno, muchas Mm, cosas. Dime tú, para ti, a lo mejor, pues yo qué sé, tres cosas que renunciaste, porque esto lo digo porque no hay tampoco que demonizar. Es decir, por ejemplo, yo dejé mi trabajo de maestra. ¿Qué cosas he hecho yo de menos? Pues echo de menos mis niños, es que yo a los ujú, alumnos los amaba. claro. Echo de menos la plástica, las manualidades, que digo, Sí, podría hacerlas yo aquí en mi casa, pero no me voy a poner a hacer manualidades de niño pequeño yo sola. O sí, ya, pero... ya. Y echo de menos, bueno, la estabilidad también. Lo que pasa es que es verdad que, por poner algo, ¿vale? Echo de menos Sí. eso un poco. Sí, antes de ir a eso, o sea, para mí, por ejemplo, también fue importante, o sea, yo hice todo lo posible por concederme un año sabático, que lo tomé como no un año solamente de divertirme, no trabajar ni nada de eso, sino como un año de intentar entender hacia dónde quería ir, porque no te creas, luego lo podemos comentar, o sea, el yoga no es que fue a la de la ciencia me voy a ser profe de yoga. No, el yoga era una forma de entrar en mí, de conocerme, de ir hacia adentro, pero en ningún momento, y mucho menos ahí, yo me imaginaba después dando clases de yoga. Claro. Simplemente había un descontento con mi situación en ese momento, en mi camino, el que yo había elegido con mucho esfuerzo, dicho sea de paso, porque es mucho estudio, mucho dinero, mucha formación y demás, ¿no? Horas, sacrificio. Horas, muchas horas, exacto. Entonces lo que decidí es concederme un año de eso, de pensar, de hacer todas esas cosas que quería hacer y que no podía porque no tenía tiempo. Para mí era pues yoga, voz, danza, todas esas cosas que me gustaban, que me ayudaban, viajar, que tampoco me lo había concedido. Y ahí también hubo algo muy importante, es que yo hice un viaje a India, que también es como un clásico de los profes de yoga, pero Bueno, es que así es, yo iba con cero expectativas de ese tipo, pero bueno, un viaje, pues es un viaje y fue un viaje muy intenso, que yo viajé sola, que estuve un mes y medio recorriendo India, qué acompañada guay. en determinados momentos, sola en otros, y bueno. Todo eso pues me hizo tener clarísimo que la ciencia no era. Y yo lo dejé y renuncié no como un se acabó definitivo, sino como un sé que por aquí no es y necesito encontrar otro camino. No sé si es momentáneo y me llevará a donde estaba o será una separación para siempre. Entonces, ¿qué echo de menos? Volviendo a tu pregunta de antes. Sin duda, el cacharreo, como yo digo, o sea, el laboratorio, el trabajo de laboratorio, sí, me encantaba, o sea, a mí me encanta, mis pipetas, mis ensayos, todas esas cosas, y lo he hecho muchísimo de menos porque era muy divertido. Y eso quizás es lo que más, porque te podría decir, la estabilidad económica hasta cierto punto, porque tampoco, ¿sabes? No era funcionaria, nunca, y en ciencia además era como, bueno, tenías contratos que Por estaban por proyectos, ¿no? proyectos, exacto, y de hecho había muchos compañeros siempre que andaban yendo, viniendo, o sea que realmente echo de menos el trabajo en sí, investigar. Hoy en día me encantaría, de vez en cuando leo algo de neurociencia y es como, ay, yo me quiero ir a investigar eso, ¿no? Claro, Esos retos que te ponía la ciencia que me siguen pareciendo súper interesantes. qué bien. Bueno, entonces digamos que tú no sabías exactamente a dónde ibas a ir, pero sabías lo que no querías. Y estuviste dispuesta a abrazar esa incertidumbre y a hacer ensayo y error y hacer ciencia con tu vida, ¿no? Y a Total. ver, ¿para qué he venido yo? Ujú, ¿Para qué sirvo? ¿Qué me aporta? Entonces, ujú, ¿qué ha cambiado en tu forma de ver el trabajo a día de hoy? ¿Para ti es un ujú, trabajo, es una autorrealización, es un propósito? ¿Cómo sientes ujú. tú ahora? ¿Lo sientes como un paréntesis en tu vida? O... No, que va, no. Yo, o sea, si hay un cambio grande de mentalidad, es que yo ahora, y estos son frases duras, pero es que no me imagino, por ejemplo, trabajando para otras personas y haciendo algo que no sienta como que va completamente y es coherente completamente conmigo. O sea, que la coherencia se ha convertido en un pilar fundamental. Y ojo, que dentro del mundo en el que estoy, también a veces hay mucha falta de coherencia, Ujú, entonces no es que aquí todo vale y todo está bien, aún en este camino ahora tienes que seguir decidiendo, eligiendo, ¿no? Es un continuo. Pero para mí
el hecho de ir a una clase, dar una clase, y, por ejemplo, ¿no? Ya sea de voz, ya sea de yoga, y ver el reflejo, las caritas de las personas que entran, cómo salen, o los feedback que te dan, o eso, lo que transmiten a lo largo del tiempo, cómo les ayudas, aunque solo sea a relajarse por un momento. Eso conecta sin duda con esa motivación inicial que yo tenía en la vida, ¿no? Cuando tenía 16 años y decía, yo quiero hacer algo que ayude a la gente. Entonces me siento tan conectada con eso que es sin duda mi camino, o sea, yo ahora lo tengo clarísimo, ese es mi camino. Otra cosa es que en este camino yo pueda vivir de él, ¿no? Y de eso a lo mejor hablamos más adelante, o sea, cómo hago que además esto me haga poder tener cierta estabilidad, sostenerme en esta vida en la que tenemos que pagar Claro, la casa, las cosas, ¿no? Pero, pero sin duda siento clarísimo que estoy donde tengo que estar. O sea, este es el lugar donde yo puedo ser, donde eso que siento que he traído, ¿no? En estos términos te diría, ¿no? Esa medicina que todos tenemos, ese don que todo el mundo tiene para compartir. Pues yo siento que sí he conectado con él, todavía puede cambiar mucho, claro. pero aquí me siento conectada, en el otro lugar no. En el Mm, otro lugar para nada. Hombre, mm, también es verdad que cuando tú estás, a mí me gusta mucho una frase, una expresión que tiene Sergio Fernández, que es uno de mis mentores, que dice que a él le gusta el dinero feliz, ¿no? Dinero que la gente entrega feliz por algo que tú le has aportado, tú lo recibes con felicidad y lo gastas con felicidad. O sea, es como, Exacto, esa también es exacto, la abundancia, no solamente lo que hemos dicho, el dinero, sino también exacto. el tener tiempo de calidad. O sea, ¿cuáles serían para ti ahora tus indicadores de éxito en tu vida? Es decir, por ejemplo, un indicador de éxito para mí es tomarme un café un martes por la mañana. Muy Porque bien. desde que entré en la Guardia con 4 años, o sea, yo no entré Ujú. en la Guardia, yo estuve en Guardia, pero en el colegio con 4 años, hasta que dejé el colegio con 36, yo he estado toda la vida en el sistema educativo. Yo nunca he tenido un Claro, martes libre. claro. Te Entonces, entiendo y lo comparto. El café por las mañanas, el desayuno por las mañanas, eso hoy por hoy, y ya llevo 12 años, digamos, en este camino, sí, no, no hay día que no lo agradezca. Además, qué me he vuelto bueno, muy agradecida, ¿no? Y entonces estoy ahí con la suerte que tenemos aquí en Almería también de tener el mar enfrente y me siento ahí y digo, qué suerte tengo de poder estar aquí en este momento. qué bueno, Y eso qué sin guay. duda es un pro, ¿no? Y que pesa mucho, mucho, mucho para mí. Pesa mucho. Sí. Claro que igual antes los indicadores de éxito eran, pues, yo qué sé, el dinero, el estatus, el cargo, Mm, las sí, posesiones. Y sí, quizás desde una forma de vida más consciente o más coherente, pues los indicadores de éxito son más personales. Son más, pues, tú tienes un niño, ¿no? Bueno, un adolescente. casi, casi así. Entonces entiendo que ahora puedes hacer tu horario, en fin, cuéntanos un poco las Sí, ventajas de ser tu propia jefa, porque los inconvenientes ya no los imaginamos. sí, que también tiene un montón que uno Claro, cuando trabajaba de 8 a 5 y salía del trabajo y se olvidaba, pues aquí, como bien sabes, olvidarte a veces tienes que hacer, menos mal, yo siempre he dicho, menos mal que he elegido este camino dentro de tener mi propio negocio, digamos, y ser mi propia jefa, he elegido este camino del yoga, de la meditación, de la tranquilidad, porque si trabajara en otra cosa me volvería loca. claro, Porque pues tenemos herramientas, ¿no? claro, Para desconectar y bajar, que es esencial. claro. Entonces, claro, esas ventajas para mí maravillosas. Primero y fundamentalmente que yo tengo una retroalimentación constante de las personas con las que trabajo y es que eso es que me hace, me alimenta, o sea, me mantiene mi motivación, mantiene me calienta el corazón, literalmente. O sea, es que, y además tengo alumnas muy agradecidas y muy bonitas, ¿no? Que yo creo que porque saben que de vez en cuando gusta escucharlo, pues te Claro, mandan frasecitas de amor, ¿no? O te cuentan, mira, Elena, hoy había llegado fatal a clase y me salgo y es que soy otra y dices, ay, ¿no? Qué bonito. claro, Eso, sin duda, María, y a quien esté escuchando, es el mayor pago que yo siento, y lo digo de corazón, que me puedo llevar. O sea, es eso que me hace conectar clarísimamente con el agradecimiento y es un pro gigante, que eso lo puedes tener en muchas otras profesiones, por supuesto. totalmente. Pero Pues sí, es... enhorabuena, me alegro un montón de que estés en esa sensación y la conozco y la disfruto también, así que creo que es Sí, el mejor deseo que le puedo desear a todo el mundo, o sea, lo mejor que podemos desear por la humanidad.
Sí, sentir eso, sentir sí. esa sensación. Has nombrado a mi hijo y perdone, te voy a contar porque es que justo fue anoche, ¿no? Tiene 12 años y está ay, en esa época muy removida. Y justamente ayer, porque me empieza, bueno, es que yo no sé si quiero ser militar o no sé qué, empieza a soltarme las profesiones, ¿no? Y justamente le decía, mira, Kalian, si soy ejemplo de algo para ti en la vida y me gustaría transmitirte es que haga lo que hagas, me da igual, que te sientas bien con ello, que te haga feliz. Y que Claro. si ya puedes hacer feliz a alguien a tu alrededor con eso, mejor que mejor. Obviamente él me miró como, pesada. Pero para mí, sí hay otras personas, ¿no? En otra edad, evidentemente, Claro, eso es que cambia todo, cambia darle todo. un par de anillos a tres. Paciencia. Sí, 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 sí. Pues, Elena, y te quiero preguntar dos cosillas sobre tu proceso de cambio laboral. La primera es si te apoyó tu entorno, si te apoyó, si tenías en ese momento familia, pareja, si te sentiste Mm, apoyada o te sentiste un poco bicho raro, oveja negra y esas cosas. Y ujú, la otra es si tuviste, o que evidentemente ya me imagino, que si has hecho inversiones, o has invertido en tu formación, porque claro, en tu carrera anterior me has dicho que invertiste muchas horas, dinero tal. Claro, también las personas que quieren a lo mejor cambiar de profesión creen que, tengo 30 años, 35, 40, da igual, 40, 50, voy a encontrar mi nueva profesión, pero es que tengo que ser buena ya, tengo que saber ya de eso. Y ujú. bueno, cuéntame tu visión. Las personas de tu entorno y la inversión en tu formación. Sí, pues mira, en cuanto a las personas de mi entorno, yo tenía pareja en ese momento, con la suerte de que era profe de yoga. Entonces, ahí me entendió muy bien y me apoyó mucho, mucho, mucho. Aunque después, al poco tiempo, nos separamos, pero también, pues lo que decíamos antes de las sincronicidades, fue una persona que en ese momento de mi vida concreta ayudó un montón a entenderme, a escucharme y a tomar esa decisión. A la vez, yo sabía que decepcionaba a otras personas, ¿no? Por ejemplo, a mi madre o a mi padre o a mi tía, que tenía un poco ese concepto en sus mentes, ¿sabes? Mi familia toda vive en Almería y, aquí a veces, no sé, yo creo que eso ya no, pero todavía cuando yo tengo 46 años ya, ¿no? Entonces, antes irse a Madrid era como, wow, ¿no? Un éxito, estar Claro, trabajando en un sitio como yo trabajaba, pues como que les daba mucho orgullo y lo entiendo. Entonces, sí, claro, cuando yo les dije que lo dejaba y los dejaba para darme un año sabático, entonces es verdad que siempre han sido súper respetuosos, mi madre chapó por ella, siempre, siempre ha respetado todas mis decisiones, pero yo sabía que le dolía y no lo entendía, sí, ni ella ni el resto. Pero cuando la decisión se tiene clara, también es muchas veces lo que yo le digo a otras personas que andan dando vueltas, y yo les digo, paciencia, porque va a llegar un momento, cuando menos te lo esperes, que lo vas a tener tan claro que va a ser fácil. Porque a veces también pienso que vamos luchando ahí contra corriente y está bien, si tienes fuerza para hacerlo, estupendo. Pero a mí, por ejemplo, siempre me ha pesado mucho lo que digan los demás, lo que opinen los demás. Yo he sido la niña buena, que contentaba a sus padres, que iba siempre por el caminito bueno y tal. Entonces, para mí era muy importante llegar a un momento en el que lo tenía tan claro que daba igual, ¿no? O sea, ahí claro. no había quien me fuese a quitar de la cabeza mi Caiga idea. quien caiga, ¿no? Como digo yo. Sí, sí. Mm. Y no sé si me he dejado alguna otra. Sí, la inversión que has podido La hacer, inversión. no. Exacto. Bueno, pues sí, evidentemente, en mi caso, pues claro, formaciones de yoga, por supuesto, y hubiera hecho y seguiría, y de hecho sigo invirtiendo en eso, porque esto es un camino también infinito. Entonces, del yoga vino la psicología, yo ya lo he mencionado, soy madre, en su momento hubo una transformación también y el yoga me acercó mucho a trabajar con mujeres embarazadas, mujeres en posparto. Así que me formé también en psicología perinatal. Después, pues sí, cursos y invertir en una misma. O sea, sí que es verdad que yo he sentido siempre, al menos hasta ahora, que aquello que he querido hacer no lo he hecho con la finalidad de coleccionar títulos, que a veces siento que está un poco de moda también, sino porque realmente yo lo necesitaba. Necesitaba aprender eso, necesitaba que me diera confianza también, muy Claro. importante.
no es el título, sino ese aprendizaje, lo que te da confianza, lo que te corrobora, que sí que por ahí es. Entonces, sí, claro, Claro. formación. O sea, Y esto tampoco cuando, es pum, pum, ala. exacto, es que como Le estamos damos en la la vuelta a sociedad la de la tortilla. inmediatez, como estamos en la sociedad de la inmediatez, Sí, muchas mujeres también como que se, se imaginan emprendiendo o cambiando de profesión, es como que tienen ya que tener la respuesta, ¿no? Por lo menos eso sí, me pasaba a mí, que era como, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Y yo, pues no lo sí, sé, voy a explorarme, ya veremos. Y eso fíjate si en es. estos 3 años que yo llevo emprendiendo no he cambiado de forma o de lugar de transmitir Nada, el mensaje que es el mismo, ¿no? Pero que he ido nada. cambiando el formato, el lugar. Y bueno, yo creo que es importante darse esa oportunidad, invertir en una misma, que Y darse un decimos, tiempo de transición. O claro, sea, es verdad que hay personas que lo pueden tener clarísimo, que a lo mejor ya tienen los recursos y todo súper rápido. Pero en mi propia experiencia, ¿no? Yo, como he comentado antes, que no era que ya yo iba a ser profe de yoga, no. Me dio un tiempo de escucharme, ya está, de conocer otras cosas, de tener experiencias. claro, Para mí era muy importante en ese momento tener otro tipo de experiencias que no había tenido nunca. Y todo eso poco a poco fue desembocando. Pero si puedo poner un dato, por ejemplo, numérico, desde que yo dejé mi trabajo hasta que, por ejemplo, porque es lo que me dedico ahora mismo principalmente, di mi primera clase de yoga, pasaron 3 años. Y la gente se preguntará, ¿de qué vivías? claro, Bueno, pues porque lo preparé de alguna forma, pues vivía de que había ahorrado dinero y de que me preparé un poco para poder permitirme esa transición, que se demoró porque fui madre también, ¿no? Bueno, muchas cosas en claro, medio. Pero sí me parece fundamental el que no es nada fácil y ahí es donde ayuda mucho el yoga, el respirar, el darnos tiempo, que a veces las cosas son súper rápidas y otras muchas veces son procesos lentos y más en cambios que son importantes, ¿no? Entonces, tomarlo con calma. claro. Qué Eso bien, es. qué bueno, Elena. Te estoy escuchando y me está llegando. Es que el mensaje siempre tenemos que integrarlo en diferentes capas y en diferentes niveles. Exacto. Y bueno, esta semana vas a venir al curso, a mi curso online, Ordena tu burbuja, elige tu mentalidad y vive con claridad. Me gustaría que mis alumnas puedan preguntarte dudas, preguntarte sobre el yoga, sobre postura, sobre tu camino de emprendimiento, sobre tu antes y tu después, en fin, lo que ellas tengan preparado para ti. Ujú. Y me gustaría antes también que nos cuentes qué otras cosas haces aparte de yoga, porque sé que haces otras muchas cosas, que nos cuentes pues tus próximos proyectos, si quieres, ya que muchas de mis alumnas son de aquí de Almería, de Granada, si Ujú. algunas quieren apuntarse a tus clases, quieren conocerte, pues qué haces, dónde te pueden encontrar, Ok. todo eso. Pues sí, yo diría que todo lo que hago ahora mismo está enfocado a la consciencia, Ujú, consciencia corporal, mental, y, y entonces ya sea el yoga, ya sea la voz, trabajo mucho con la voz porque también en la voz he encontrado una herramienta maravillosa para sentirme, para conectar, para saber qué necesito. Entonces la voz, ¿no? Desde el canto de ser una cantante y famosa y estrella, sino la voz desde ese instrumento que no paramos de utilizar todos los días, pero que se convierta a eso también como un instrumento de introspección y también como una ayuda, ¿no? Para soltar tensiones, para expresar a veces lo que queremos expresar. A veces tenemos que tomar mucha conciencia corporal para que de alguna forma, sí, como con el movimiento, me acuerdo de lo que has dicho antes del agua, ¿no? Para que bulla. Pues a veces también hay como cositas que no le encontramos las palabras para expresarlas, ¿no? Y a través ya sea del movimiento, ya sea de canturrear, por decirlo de alguna forma, ¿no? En este ámbito le llamamos sonar, pero aquí en español suena un poco raro, pero sí, lo que sea. Pues de repente es como, ¿no? Entramos en un proceso meditativo, que eso es al final meditación, y, expreso algo que no sabía ni que quería expresar, ¿no? O me atrevo a decir lo que realmente quiero decir. Entonces, bueno, paréntesis con esto de la voz, porque me parece un trabajo impresionante y súper terapéutico, muy de ayuda. Y con mi pareja, Daniel,
estoy también llevando un poco todo esto a los encuentros con cacao. Hace un par de años, casi 3 años ya, que también comparto esta medicina del cacao, que quizás no todo el mundo sabe a qué me refiero, pero bueno, luego creo que tú también vas a pasar por ahí, quizás donde puedas buscarme y poder ver un poco qué es esto A del mí cacao. es una de mis próximas actividades. Me apetece un montón participar en una ceremonia de cacao. No lo he hecho nunca y Pues sé que te va a gustar, María, me sí, atrevo a decirlo. sí. Pues sí, el cacao es una medicina, pues como otras cosas, ¿no? Que antes pues solo lo conocían en América Latina y porque solo allí es donde se cultiva por ahora Ujú. y se ha ido introduciendo aquí en Europa y para mí ha sido y sigue siendo un maestro, tiene una energía femenina muy bonita y es muy meditativo, ¿no? Y te lleva, es algo más, lo que has mencionado antes, ¿no? O sea, Claro, son diferentes dinámicas, diferentes lo que sea, que al final todas juntas pues suman eso y es llegar a ese estado un poco más consciente, ¿no? Entonces, pues eso, trabajo con el yoga, con la voz, con el cacao y mi pareja es DJ y entonces hacemos esto que se llama static dance, que es bastante desconocido todavía y no deja de ser otra cosa que bailar, pero bailar sin patrones. O sea, sí. dejar que el cuerpo se exprese con total libertad. Y eso hay que experimentarlo, porque sé que También lo he experimentado con vosotros un par de lo has veces y me ha experimentado, es encantado. verdad, Sí, estuvimos en es uno de los verdad. retiros, en el segundo Sí, retiro que estuve, estuvo Daniel y en el Growing Fest, en el festival que cierto, participamos, también lo hicimos. cierto. Así que, y me encantó las dos ocasiones. Es verdad que al final acaba reventado. O sea, no sé si estuvimos dos, es que no sé, duró mucho, dura como Y 2 horas, suele ¿no? durar entre hora y media y 2 horas. Sí, Claro, es una ola, ¿no? En realidad la música, y por eso no es un DJ, es un facilitador, por supuesto, ¿no? claro, Y te va llevando en una ola para que llegues a ese punto, se llama ecstatic, de extático, ¿no? De éxtasis. Entonces, que puedas llegar a ese punto de, como digo, disolución de la mente a través, pues eso, igual que un deporte, ¿no? Cuando hacemos un deporte también extremo y llegas a un momento en el que no hay mente. Y sí, entonces ahí pues ocurren cosas bonitas. sí, O salen cosas, aparecen imágenes, ¿no? Como te pasó a ti en la meditación dinámica. Es un sí. poco la misma, el mismo objetivo. Qué bueno. Entonces, todo esto, pues para quien esté por aquí y le apetezca, lo hacemos de forma regular en Almería, que a veces participamos también en otros lugares, en otros retiros. Ujú. Y yo tengo mis clases de yoga también en Almería y las clases de canto. Entonces, encantada si alguien está interesada de También pasarme. haces clases online. Sí, es verdad, gracias María por recordármelo. Pues sí, precisamente, pues bueno, pues por algunas alumnas que han dejado de vivir en Almería y me pidieron seguir en contacto, entonces también tengo clases online de yoga, sí. Claro. Y retiro, ¿cuándo tienes el próximo retiro? Pues ya. ¿Vale? A finales de este mes, hacía tiempo que no planificábamos un retiro, lo hago con Daniel y hacemos todo este trabajo, ¿no? Del cacao, del yoga, de la voz, de la danza y lo tenemos del 26 al 28 de junio, aquí en Almería también, si a alguien le apetece saber más, pues con tu permiso y agradecida le podemos hacer llegar la Por información. supuestísimo. ¿Qué es mejor para mí que ser un Connecting People? Una plataforma de que si alguien está buscando un retiro, Ujú. le apetece conocerte y a ti te viene bien llenar un par de plazas, yo encantadísima de la vida de que se produzca. Vamos, cuanto mejor te vaya a ti, mejor para todas. O sea que Gracias, bonita. esa es la abundancia. Sí, Pues, Elena, me he quedado sin preguntas. Yo creo que hemos hecho 1 hora y 5, estoy viendo, de entrevista, como si hubieran sido 10 minutos. Me encanta hablar contigo. es fácil contigo también. Em, lo que me gustaría es pedirte, bueno, ya lo he hecho fuera de cámara, pero dejarlo aquí con constancia, que cuando yo haga mi retiro con mis alumnas, o sea, yo quiero hacer un retiro en septiembre, octubre con las chicas que están formándose conmigo, pues contar contigo para que nos hagas una buena clase de yoga y que nos hagas esa meditación activa que tanto me ha cambiado la vida y que me gustó muchísimo, me encantó. Y Ujú. quién sabe si lo del cacao también, ya veremos.
abierta a lo que me quieras proponer. Ya lo sabes que además siempre es así, que cualquier cosa que me quieras proponer, yo si tengo disponibilidad de fecha, encantadísima Sí. de estar. Y seguís compartiendo, seguís creciendo y Y disfrutando y aprendiendo juntas. es un placer, y lo digo de paso, es un placer verte donde estás, María. Yo te admiro también muchísimo, que lo sepas. Para mí eres también un ejemplo de perseverancia, de trabajo duro, porque sé que detrás de donde estás ahora hay mucho trabajo, así que también aprovecho aquí públicamente, te pongo mucho de ejemplo, muchísimo, y enhorabuena por simplemente porque te veo y estás brillando y sé que estás haciendo lo que quieres hacer. Wow. Haya mejores momentos que otros, por supuesto, Sí. Pues pero muchísimas enhorabuena. gracias. Ya sabes que una conoce, o sea, una reconoce lo que conoce, ¿no? Así que Te dicen. gracias, gracias por verlo en mí y enhorabuena, porque eso significa que tú también lo experimentas. Mm, La verdad que sí, yo siento que estoy en mi propósito, siento que cada vez estoy más cerca de ningún sitio en realidad, de conocerme a mí, de darme más libertad, de darme más experiencias, de disfrutar del camino, de Eso vivirlo. es. Justo hoy decía yo una metáfora en un grupo que tengo de mi comunidad de WhatsApp que voy escribiendo mensajillos que hay épocas que despega el cohete y tiene que meter mucha energía, épocas que te has pegado un batacazo y estás como muy sin energía. Y ahora Ujú, mismo estoy en búsqueda de esa conducción consciente, de ese un poco poner como velocidad de crucero, ¿no? De decir, voy ujú, creciendo, voy sí, avanzando, me voy conociendo, pero sí, sin... Es que ya no hay prisa. Siento que estoy en un punto en el que me puedo permitir disfrutar todavía más, ser más coherente ujú, y para eso emprendo, pues para seguir dándole vuelta a la espiral al final. Y qué por bueno. supuesto, por el camino, pues ayudar a acompañar, enseñar a todas las que Exacto. pueda, todas las compañeras que pueda. Exacto, porque de verdad que yo siempre lo digo e intento crear, y tú también, ¿no? Comunidad entre las que estamos en esto, porque al final todas sumamos, porque todas hemos necesitado en algún momento escuchar a otra persona, y es verdad. Y sí, o sea, acompañarnos, acompañarnos, porque al final nunca sabes, ¿no? Te cruzas con una persona por la calle y no tienes ni idea de dónde está, qué vida lleva, ¿no? Y sacamos muchas veces muchos juicios y asumimos mucho. Y yo también estoy aprendiendo con el tiempo a hablar más, por ejemplo, con esta oportunidad que tú me das ahora mismo, ¿no? A veces Mm, nos pensamos que no tenemos nada que aportar y resulta que eso, que simplemente a veces una palabra, un gesto, un lo que sea, es un cambio importante para otra persona. claro, Entonces, sí, a acompañarnos más, a seguir juntas avanzando aquí. Y cuantas más seamos, pues mejor mundo vamos a tener, dicho sea otro. exactamente. Exactamente, si es que al final todas las que estamos así un poquito despiertas y queremos cambiar el mundo, lo que he dicho antes, podemos cambiar nuestro mundo, podemos cambiar nuestro cachito. Si cada Sí. ser humano hace su parte, ya está. Ya, Entonces, pues tan en fácil y vez tan de... difícil como eso. Es fácil cuando te das cuenta de que en vez de decirle a los demás lo que tienen que hacer, pues hazlo tú. ¿No? Para mí eso ha sido un clic muy grande, el clic de la Claro, responsabilidad, el clic de la coherencia y exacto. de dejar de exigirle a nadie y de salvar a nadie que no ha pedido ser salvado. En fin, podríamos hacer un podcast de eso, podríamos Sí, hacer otra sí, sí. entrevista. Sin duda. Es que es mucho tema aquí, pero sí, Claro. ahí estamos. Pues Elena, muchas gracias. Si quieres decir alguna frase así, por ejemplo, algún mantra, alguna frase, un sankalpa, algo así de yoga para despedirnos, manda un mensaje al mundo y Wow, no he pensado en nada y uf, ya. suena. Pero sí que has dicho Sankalpa, ¿no? En yoga le llamamos Sankalpa, que no lo sepa lo que es, ¿no? Es como una afirmación positiva, una resolución positiva, algo que una cualidad, por ejemplo, de una misma que quiere resaltar, que quiere afianzar, que le quiere dar más fuerza, ¿no? Y yo trabajo muchísimo con eso y creo que es esencial que lo tengamos. Entonces sí que, si me lo permites, así como de tareilla, para quien le apetezca, ¿no? Buscar ese algo que puede ser muy simple, ¿eh? Pero ese algo que de repente resuene y que sienta que es importante, que quiero mejorar, siempre de forma positiva, ¿no? Sin darnos el látigo, eso siempre lo digo, el látigo en el cajón. No, mejor con mimo y con amor. Entonces, utilizar esa frase positiva. Hay gente que le gusta ponerse en post-it ahí en la pared, ¿no? Y despertar por la mañana y ver, bueno, tú sabes, María, mucho de Sí, eso.
sí. Pero sí, tenerlo ahí en mente. Y para mí, si puedo dejar algo ahí como súper básico, porque es súper básico y que cambia, es cerrar los ojos y respirar. Sin más. Si esto lo hago una sola respiración, perfecto. Si lo puedo sostener un minuto, perfecto. Si son cinco, pues maravilloso. Pero cada vez que me acuerde, sean 3 veces al día o sea cada 3 días, parar, respirar significa volver al cuerpo, significa aflojar algo y quizás darse cuenta de algo. Así que bueno, ahí lo dejo. Wow, Elena, gracias. A ti, bonita, por recibirlo también. Siempre. Bueno, pues este domingo te esperamos en clase Con mucho gusto. y que pases una bonita semana y nos vemos muy pronto también en otro evento. Igualmente. Muchas gracias, María. Chao. Adiós, gracias.